La siguiente ponente es Rita Gil, doctora en Bellas Artes, con la especialidad de Artes de la Imagen y Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural, y actualmente trabaja como restauradora de colecciones de Historia Natural en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Le paso la palabra y luego iremos al turno de preguntas directas. Pues nada, hola, buenos días. Nada, bueno, yo voy a hablar de un tema que parece de restauración, es de restauración, pero tiene que ver un poco también con la conservación. Voy a hablar de la conservación, de la reintegración cromática en colecciones de historia natural. Para los que ya me hayan oído otras veces, pues tampoco me quiero enrollar, pero bueno, hacer una breve introducción. Hay un cuadro aquí que, a ver, no veo el reloj, sí lo veo, pero hay un cuadro aquí que me molesta. Me estoy viendo yo. Bueno, y no sé cómo ocultarlo, vale. Eh, ¿Mm? No sé cómo ocultar el cuadro este. Perdonar. Bueno, perdonar que este cuadro no estaba el otro día. Bueno. Hacer una breve introducción a lo que es la creación y la evolución de las colecciones de historia natural, el origen de los museos que tiene que ver con el coleccionismo, la separación de los objetos naturales de los artísticos en el siglo XVI, que da lugar a los gabinetes de historia natural y que luego darán lugar a los museos de ciencias. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, pues esas colecciones privadas de nobles y burgueses, pues se abren al público, ¿no? Se crean los grandes museos de historia natural entre el siglo XVIII y el siglo XIX y, bueno, mencionar que nuestro Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, pues es una de las grandes joyas del mundo y se crea en el siglo XVIII, tiene mucha antigüedad, entonces tiene piezas muy, muy valiosas y muy interesantes. Em, las colecciones de los museos de historia natural son muy diversas y no todos los museos tienen las mismas secciones. Pongo aquí algunos ejemplos. El Museo de Ciencias de Madrid, por ejemplo, tiene separada la parte de botánica en el Real Jardín Botánico. Luego el Smithsonian tiene otras secciones, el Museo de Historia Natural. Y bueno, pues decir que son colecciones extensas y muy variadas. Y bueno, pues aquí podéis ver las cifras que son inmensas y que la mayor parte de los ejemplares no se exhiben, especialmente los ejemplares más valiosos que serían los ejemplares tipo. A diferencia de un poco de los museos de cultura, pero sí es cierto que toda esta mentalidad va cambiando entre unos y otros, ¿no? Nosotros, bueno, los museos de historia natural se van concienciando de que colecciones que no consideraban valiosas ahora son valiosas y, bueno, pues se plantean pues rotación de piezas y cosas así, ¿no? Em, deben cumplir tres funciones básicas, que es una función conservadora de sus colecciones y sus fondos, una función investigadora, porque muchas veces ayudan a estudios taxonómicos, a estudios de todo tipo, de ADN, de biodiversidad, de ecología, para la Guardia Civil, y luego una función lúdica formativa, ¿no? También tienen, pues esa parte de docencia y de enseñanza, vamos, de hecho, suelen ser muy visitados por niños, ¿no? Eh, bueno, como hemos dicho, albergan yo voy a hablar de un poco de la parte zoológica, la parte botánica y la parte de paleontología no la voy a abordar porque no es mi especialidad. Pues algunos ejemplos de piezas que se pueden encontrar son especímenes naturalizados que están compuestos por infinidad, bueno, de materiales. Por un lado, los elementos naturales, que sean el pelaje, el color, los tegumentos, las uñas, que suelen estar pintados. Algunas zonas suelen estar pintadas porque al morir el animal eh, cambian de color, se vuelven negros o traslúcidos, entonces pues se solían pintar o se suelen pintar. Y luego los elementos artificiales que suelen ser pues la armadura, el relleno, los ojos, pues la peana, la firma, la etiqueta comercial.
Luego otros especímenes que solemos tener son los esqueletos montados. Entonces aquí, bueno, pues, presento así, varias tipologías. Bueno, la mayoría que os estoy mostrando, son especímenes del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Entonces, bueno, pues, tenemos esqueletos, bueno, este esqueleto de pargo es muy antiguo, es del siglo XVIII y tiene, las vísceras en cera, esta, maleta de la colección de herpetología. Bueno, pues eh, pues la verdad que es un caso muy bonito de una anaconda, muy curiosa. Luego tenemos también lo que son las colecciones de estudio, que son los esqueletos, si lo veis aquí en cajas, fanales. No sé si se ve la flecha cuando la muevo. ¿Hola? Sí, sí se ve. Vale, porque os voy marcando cosas. Sí, sí, sí se ve. Vale, Daniel, una cosa, ¿cómo quito el Dime. cuadro de Pues no de tengo ni idea, los eso te lo tiene que decir el Ah, soporte ocultar técnico. participantes, vale, pues bueno, por lo menos he quitado alguna parte, vale. Porque es que se me tapaba la mitad de la diapositiva, vale. Bueno, pues aquí invertebrados montados, que son esponjas, corales, caracolas, moluscos, invertebrados artrópodos, pues, cangrejos, arañas, luego insectos también, que, bueno, podemos, encontrar, también colecciones de capullos o lo que son los nidos, por ejemplo, es un nido de avispas. Luego otro tipo de colecciones, huevos, especímenes en fluidos, las propias vitrinas que también presentan deterioros, maquetas, piezas en resina, piezas de escayola. Y bueno, una de las cosas que se había hablado también, bueno, ahora no recuerdo los nombres porque soy un poco desastre, pero, ay, se me ha olvidado ahora, el nombre. Pues, hablaba de la toxicidad. Una cosa que hay que tener muy en cuenta en este tipo de colecciones es que son muy tóxicas. Están tratadas, bueno, todos los materiales orgánicos están tratados con pesticidas en origen, sobre todo con jabón arsenical, porque son muy propensas al ataque de plagas y luego en su mantenimiento. Entonces, bueno, pues hay que manejarlas con mucho cuidado, hay que, aplicar medidas de protección individuales, colectivas y bueno, pues se debería señalar la presencia de tóxicos, analizar, bueno, si presentan tóxicos y señalarlo de alguna manera. Em, bueno, este tipo de... ¿Me pasa lo mismo aquí? Bueno, no sé por qué no consigo ver. Ocultar controles de reunión flotantes. Vale. Ay, no conseguí, vale. Bueno, pues este cuadro que presento aquí son rangos de humedad relativa y temperatura recomendables para distintos materiales. Entonces, como veremos, las colecciones de historia natural, pues los rangos de humedad y temperatura, pues suelen ser bastante, bueno, bastante bajitos, ¿no? Digamos, o sea, no pueden tener ni mucha temperatura ni mucha humedad y a la inversa, tampoco por debajo, ¿no? Em, lo que sí que, bueno, yo creo que todos los profesionales de colecciones tenemos claro que lo peor es los cambios bruscos de humedad relativa y temperatura, que, bueno, que aunque no estén en unos rangos ideales, pero si es una temperatura y una humedad estable, pues es lo mejor que les puede pasar. En Madrid, ya lo habéis bueno, comentado casi todos, pues bueno, pues es difícil tener unos rangos de humedad y temperatura ideales, ¿no? Es un clima continental y bueno, pues eso, con a veces temperaturas y humedad relativa muy baja y temperaturas altas y cada vez más con el cambio climático. Luego, por otro lado, el tema de los rangos de iluminación recomendables para distintos materiales. Se habla mucho de los luxes, pero bueno, pues yo creo que muchas veces nos dejamos también los ultravioletas, aunque todos somos conscientes de ello, pero bueno, pues se habla más de los luxes. Pero bueno, el tema de que deberían estar a una iluminación de 50 luxes con 75 microlumens más o menos, bueno, sería lo ideal. Como vemos muchas veces en los contextos museológicos y los criterios expositivos, pues van a variar
bueno, pues de unos museos a otros, de unas colecciones a otros y inclusive de unas exposiciones a otras, permanentes, eh, temporales. Entonces, bueno, pues aquí he puesto, algunos ejemplos. No sé si veis aquí, aquí en la imagen superior, es una exposición que se hizo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, sobre Alfred Wallace y, bueno, pues los rangos de luminosidad eran, bastante bajos, eh, y entonces, bueno, pues no sé si lo veis que está, bueno, más oscurito. Eran bastante bajos y eran los ideales y aún así estaban un poquito más altos de lo que se recomienda. Y sin embargo, en las salas de generales, pues, bueno, pues esa se ve a simple vista que hay mucha mayor luminosidad. Lo pide el público muchas veces, porque no hay que olvidar que estos museos están visitados sobre todo por familias y bueno, pues piden mucha intensidad de luz. Entonces, bueno, pues siempre hay un desajuste entre lo que necesita el conservador o lo que desearía el conservador y el restaurador y lo que, bueno, pues, digamos que, quienes, piden o necesitan o u organizan, pues consideran, ¿no?, que es lo correcto. Otro de los grandes problemas muchas veces es que las piezas están expuestas al aire, entonces eso genera muchos problemas de conservación, de mantenimiento y de deterioros. O sea, aquí se debería hacer pues, bueno, un mantenimiento constante. Los daños y agentes de deterioro, pues un poco lo cuento así para quien no conozca así este tipo de colecciones, pero bueno, así uno de los grandes enemigos es la iluminación. Bueno, pues los pigmentos naturales de aves y de mamíferos, por ejemplo, se decoloran, tienden a decolorarse. Las melaninas son más estables, pero algunos pigmentos rojos pues sufren mucho con esa alta intensidad, ¿no? Luego, por otro lado, el tema del polvo, como hemos hablado, ¿no? Muchas veces son colecciones expuestas al aire y, bueno, pues suelen estar bastante manchadas de polvo. Luego, por otro lado, tenemos el tema del vandalismo, que, bueno, pues al ser eh, piezas expuestas al aire y ser visitados por muchos niños y adolescentes, pues bueno, pues si ves una pieza de escayola en blanco, pues es muy goloso para hacer un graffiti. A veces hasta los niños son más cívicos que los propios adultos. Luego también tenemos pues, el tema de los problemas de lo que hemos dicho, es material orgánico muy apetecible para las plagas. El tema de una, bueno, no sé si negligencia o un manejo inadecuado, que bueno, pues a veces pues todo lo que son los apéndices, bueno, pues corren el peligro de desprenderse y aquí tenemos otro ejemplo con un coral, pues lo mismo, ¿no? O sea, el coger de manera inadecuada una pieza, ¿no? Y luego, pues bueno, ya lo iremos viendo, pero bueno, el tema de los contaminantes en especímenes al aire, pues bueno, es un gran problema, ¿no? Luego, dentro de estos factores de deterioro están los intrínsecos, que son los derivados del propio espécimen. Entonces, muchas veces son particularidades biológicas, por ejemplo, las aves acuáticas suelen tener mucha más grasa, o las focas o animales acuáticos suelen tener mucho más grasa en la piel y entonces si no se elimina bien esa grasa, con el tiempo tiende a oxidarse y bueno, pues si veis, puede convertir en papel lo que es la piel, ¿no? Se le llama fat burn en inglés, que es el quemado de grasas. Luego también el tema de la preparación por ejemplo, estos son marcas de hambre, o sea, si un espécimen, bueno, pues no estaba bien alimentado, ya estaba enfermo, pues también va a dar problemas ahora a la hora de la naturalización. El tema de la propia técnica, esto es una técnica que se llama dermoplastia, que es que los especímenes están hechos con un relleno de escayola, entonces con grandes volúmenes, bueno,
pesan mucho, entonces si las patas son muy finas, pues van a salir grietas en las patas. Aquí tenemos el ejemplo de la jirafa cazada por el duque de Alba, que se expone en el Museo de Ciencias. Uno de los problemas que tenía es que, bueno, pues durante la caza, pues se cazó con lanzas y entonces ya la piel llegó muy deteriorada y le faltaba la parte de arriba que la tuvieron que reproducir con pintura, con óleo. Y luego este puede ser un ejemplo de lixiviación del vidrio, que eso, bueno, pues muchas veces es la composición diversa de distintos materiales, de preservativos y eso pueden dañar el vidrio, ¿no? Y que empiece a sudar. Bueno, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta antes de intervenir los restauradores, ¿no? Históricamente se ha pensado que la función de la colección iba a determinar las intervenciones que se podían realizar. Entonces, las colecciones de estudio, que bueno, ya hemos visto que son las joyas de la corona de los museos de historia natural, pues se exige una mínima intervención, simplemente estabilización, ya que puede interferir en resultados de investigación, ¿no? Sin embargo, las colecciones expositivas, que si se contempla la restauración, las colecciones expositivas son las que digamos que no tienen información asociada. Información asociada es que no tienen datos de colecta, pues cómo es la zona, quién, dónde, cuándo, y entonces, bueno, pues se considera que no son relevantes, ¿no? Para las instituciones. Y entonces esa sí que se contempla la restauración. eh, bueno, con algunas restricciones. Lo que pasa es que sí que es cierto que, pues, con la crisis de la biodiversidad, bueno, pues esa mentalidad y ese sentir va cambiando, ¿no? Porque se han dado cuenta que muchas veces estas colecciones expositivas conservan, por ejemplo, mejor el ADN o la morfología o el tamaño que otros especímenes de estudio, como pieles de estudio, por ejemplo. Hay que tener muy claro también que los especímenes de historia natural pues no son solo especímenes, sino que también son artefactos, o sea, son una producción de la naturaleza, pero también una producción hecha por el hombre. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta a la hora de intervenir esa dualidad. Luego hay que evitar también errores interpretativos, ¿no? Hay que informarse sobre los aspectos biológicos, eh, porque, bueno, pues podemos, por ejemplo, se me ocurre, pues cuando encontramos en las aves un agujero aquí, pues podemos pensar que es un daño y sin embargo es el oído, ¿no? Luego hay que conocer la morfología de la pieza y el comportamiento en el hábitat, digamos, en cómo se comportan, porque los especímenes montados, bueno, por lo menos los de taxidermia, intentan como reproducir el animal como era en vida, ¿no? Luego hay que conocer también la historicidad, porque hay fallas anatómicos, también frutos del conocimiento de la época. Un ejemplo así muy claro es el elefante africano del museo, que tiene, bueno, los testículos, por lo visto, van por dentro y, bueno, pues en este caso van por fuera. Y luego conocer los operarios que participan en la preparación, porque puede ayudar a datar los especímenes. Eh, pues eso, se debe conocer la historia de la institución, las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque muchas veces no tenemos medios, ¿no? Uno de los grandes problemas que también habían citado también del Museo de Antropológico es que les faltan restauradores. Bueno, pues creo que pues ese es uno de los grandes problemas también que hay en estos museos, ¿no? Que falta personal. Entonces, bueno, pues eso a veces pues da los problemas que da. Luego, muchas veces no se tiene, la institución no tiene, digamos, los medios adecuados, no tiene la dotación económica como para poder hacer métodos de análisis, herramientas y materiales que facilitarían muchísimo el trabajo, ¿no? Hay que conocer también la evolución de la historia y la preparación, los materiales constitutivos, los tipos de deterioro que se producen, la normativa, la legislación y la ética y recomendaciones, como por ejemplo CITES, porque es lo que estamos hablando, no son solo especímenes, o sea, no son solo artefactos y objetos patrimoniales, sino que además son especímenes. Entonces,
Bueno, pues hay que tener muy claro todas estas cosas y el tema de las sustancias tóxicas para el correcto manejo, ¿no? Y manipulación. Y realizar siempre un trabajo multidisciplinar. Entonces, bueno, para ello, pues deberíamos poder hacer un estudio general de las colecciones, un estudio pormenorizado, un estudio documental y un estudio científico. Eh, bueno, respecto a la reintegración cromática, voy a hablar un poco de historia. A lo largo de la historia, pues, bueno, había una práctica de colorear picos y patas, aunque no estuvieran pintadas en origen. Aquí podemos ver el caso de un buitre que no estaba coloreada los picos y las patas, y en una restauración, pues, no solo se sustituyó la peana, sino que se coloreó. Otros casos, lo podemos ver aquí bueno, en este, no sé si es un tití, ha cambiado completamente el aspecto. Este era el aspecto, no sabemos si era el original o fue restaurado ya, porque bueno, estos especímenes han sufrido muchas restauraciones, pero ves que cambia completamente, no tiene nada que ver uno con otro. Luego aquí tenemos un ejemplo, un tigre, que uno de los grandes daños que hemos visto es la decoloración, y entonces muchas veces lo que se hacía era, bueno, pues entonar un poco bueno, pues intentar recuperar un poco esa tonalidad, ¿no? Porque estaban expuestos a luces de tungsteno muy fuertes y perdían el color. Entonces, digamos, esto se le hizo una especie de aguada con óleo. Aquí tenemos el caso de un rinoceronte que también, bueno, pues fue pintado entero en varias ocasiones. Y aquí podemos ver el caso de un antílope, eh, que al quitar una de las restauraciones, pues se vio el color, bueno, original. No sabemos si el original o ya estaba deteriorado, por lo que hemos hablado de un poco de toda, porque este es un antílope negro, entonces no sabemos si realmente esta era su coloración real, pero a efectos de qué se puede hacer, pues eliminar toda la reintegración, a lo mejor lo que puede hacer es dañar más el original. Bueno, algunos materiales, eh, bueno, me he dado cuenta que me he quitado el reloj y no sé, bueno, recemos. Algunos materiales de los que podemos hablar, bueno, en esa reintegración cromática, pues generalmente, bueno, si es una reintegración pictórica, pues suele llevar el pigmento o laca colorante, más un aglutinante, más un solvente o disolvente y otros aditivos, ¿no? Hay que tener en cuenta el uso que se le va a dar, la composición, la viscosidad, el pH, la elasticidad, el punto de fusión, disolventes utilizados, tipo de presentación, retracción o peso molecular, bueno, resistencia a la luz, opacidad, transparencia, naturaleza, si tiñe, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta un poco todas esas cosas a la hora de hacer nuestras intervenciones. Y algunas resinas empleadas, pues bueno, pues el paraloide 72, el aquazol, las resinas cetónicas, la damar, el acril 33, la goma arábiga, y disolventes empleados, agua, etilactato, acetato de amilo, tolueno, White Spirit, etanol, isopropanol, un montón. Y luego productos comerciales como acuarelas Winsor & Newton o Schmincke, colores al barniz, colores gambling, ceramic golden, acrílicos golden. Y bueno, pues la reintegración cromática bueno, comprendería así grosso modo la restauración pictórica, que es, bueno, yo la he llamado restauración pictórica para diferenciarla de las otras, la tinción, la posible recuperación química o el color lumínico. Ejemplos de técnicas de restauración pictórica, bueno, pues para los que sepan un poco de restauración, que yo creo que sois todos, bueno, pues hay como dos técnicas de reintegración, que es la invisible y la discernible. Y entonces, bueno, pues algunos ejemplos de invisibles serían estas. Bueno, pues ya hemos hablado de que, bueno, pues a ver, el tema de criterios luego ya, si me da tiempo, lo cuento porque, bueno, pues muchas veces elegimos la reintegración invisible porque es más rápida, porque, bueno, pues luego veremos un poco esas consideraciones porque son animales que van a estar expuestos. Y bueno, pues a lo mejor en toda esa limpieza, pues bueno, a lo mejor en un futuro nos llevamos esa reintegración, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí con distintos materiales, con resinas acrílicas, con acuarelas, bueno, muchas veces vemos que con una tinta neutra es suficiente. Bueno, pues aquí también, bueno, pues estas serían reintegraciones reconocibles. Bueno, pues aquí puntillismos en un cangrejo, puntillismo en una escayola de una loba, de una leona, o un tratello en la peana de un strombus. Luego también un rigatino en una piel. O aquí, que también se ha hecho rigatino, que el rigatino, pues la verdad que para reproducir pelo, pues bueno, viene muy bien. Ay, ¿qué me ha pasado aquí? Eh, vale. Luego, dentro de la reintegración cromática, hemos visto también materiales, pues para, digamos, minimizar un poco algunas manchas que no hemos podido eliminar, y entonces, bueno, pues muchas veces se matizan y quedan integradas, ¿no? O sirven para esa reintegración para, digamos, teñir apéndices faltantes, ¿no? O se pinta con papel japonés, con gambling en este caso, o a lo mejor hemos metido un relleno porque la cabeza se movía y para que no, para, digamos, matizar un poco ese color blanco, pues aquí en este caso se puso pigmentos en polvo, vamos, tiza en polvo. Eh, eh, Vamos, lápices tiza de la marca Otelo. Luego otras veces, muchas veces tenemos que hacer un trabajo de postproducción, ¿no? Se hacen réplicas o copias en 3D, modelos 3D con impresoras de resina, y a veces, bueno, pues se ven esas cotas y hay que hacer trabajos de postproducción. Y bueno, pues este es un caso de un trabajo de postproducción. Luego por ejemplo, tenemos craquelados, pero no hace falta hacer una reintegración volumétrica, con hacer una reintegración cromática, pues se integran, ¿no? O tenemos que reproducir especies, o sea, eh, bueno, que están protegidas y que tienen colores metalizados, difíciles bueno, pues de conseguir con medios purpurinas y con iriodines, y entonces, bueno, pues a veces jugamos con efectos ópticos e intercalando distintos colores, ¿no? Y muchas veces, cuando no conseguimos digamos, el color pues ideal en las plumas, pues se tiñen también pues un poco con pigmento en polvo, ¿no? Y luego se barnizan con spray. Aquí algunos casos también, aquí hay un caso se me ha olvidado ahora el nombre, pero bueno, está en la bibliografía de una chica que hizo una intervención, y lo que hizo es que hizo una réplica de los ojos, y lo que hizo es con resina epoxi, y hizo una impresión de lo que era el ojo, o sea, el tipo de ojo, y lo pegó a ese ojo reproducido con epoxi. Aquí hay también una restauración de una mariposa con témperas, que era lo que mejor resultado les daba, y muchas veces también pues, tenemos que recurrir a materiales comprados comercialmente, teñidos a nivel industrial, ¿no? Que no sabemos tampoco cómo van a reaccionar y cómo van a envejecer y cómo, bueno. Y aquí muchas veces también pues, tenemos que utilizar tintes porque tenemos que reproducir vidrios faltantes, ¿no? El tema de la tinción, hay un proyecto muy bonito que hicieron en el American Museum de Historia Natural, que era, bueno, pues lo que hablábamos de los grandes daños, la decoloración, pues muchos de los especímenes de los dioramas se habían decolorado, y entonces, bueno, pues hicieron muchas investigaciones y vieron que había unos tintes de la marca Bosch que se llamaban Orasol, que les funcionaban muy bien y que, bueno, eh, pues podían recuperar esa falta de color. A efectos éticos, podría parecer decir, uy, están pintando sobre el original. Bueno, el problema que hay es que muchas veces, digamos que ese espécimen es el representante de su especie, entonces debe mostrar, digamos, una coloración y una serie de coloración que le haga
digamos, distintivo de esa especie. Entonces, bueno, siempre ahí hay como una dualidad de si es lo correcto o no es lo correcto, ¿no? Pero bueno, en eso difiere de otro tipo de colecciones. Luego aquí, bueno, os presento también otro caso bueno, pues también de un estudio que se hizo también de cómo reintegrar una Marta, me parece que era una Marta, y se me ha olvidado el nombre de la chica, es que estoy fatal de memoria, y que luego os lo diré. Y también al final, bueno, pues llegó a la conclusión que los tintes estos de Orasol, pues le Perdona funcionaban que muy te bien. moleste, Rita. Nos estamos acercando al final del tiempo. Tienes que, ¿Sí? además ya, ya vamos muy retrasados, lo digo para que resuma un poco. Vale, pues voy corriendo. Bueno, pues el tema de la recuperación química no lo voy a hablar mucho, pero bueno, pues hay un investigador, Stoddard, que consideraba que muchas veces los pigmentos que se habían perdido, que no se habían en las colecciones en fluido, no se habían perdido totalmente y que seguramente se podían recuperar porque tenían como una huella que, bueno, y que se podían recuperar. Luego también estaría la reintegración cromática con color lumínico, que bueno, pues muchas veces estos especímenes decolorados, pues se ha visto que a lo mejor filtrando, utilizando la tecnología LED, digamos, filtrada, vamos, con colores, pues se puede a través de la luz recuperar ese color. También estaría el proyecto Zeus, que habla un poco de, digamos, personalizar. eh, bueno, hacer estudios de un poco de esos materiales, esas necesidades y los deterioros que tienen y personalizar la iluminación a cada objeto patrimonial. Luego, bueno, pues esto tampoco me voy a entretener mucho porque ya bueno, pues el tema de la protección final y otros recubrimientos también que tenemos que tener en cuenta. Y eh, y luego, bueno, pues los problemas que se derivan un poco de todo esto, ¿no? Lo que habíamos hablado de los especímenes expuestos al aire, muchas veces, bueno, pues los grandes problemas que tienen las ciudades son la contaminación y el pH de esos contaminantes. Entonces, pues bueno, ¿cómo les puede afectar no solo a los especímenes, sino a esas reintegraciones? Bueno, pues aquí hay algunos proyectos que, bueno, que están haciendo el grupo Cervitrum del CSIC sobre el tema de, bueno, pues de las mediciones de pH en salas, ¿no? Luego los problemas de iluminación. Bueno, pues es cierto que ahora se está cambiando a la iluminación LED y bueno, pues yo creo que vamos un poco a ciegas ahí el LED es lo mejor. No lo tengo muy claro porque yo creo que, bueno, varía mucho de unos comerciantes a otros. Hay algunos que no tienen filtración y bueno, pues yo creo que debería hacerse un estudio más exhaustivo de cómo, pues con las lanas estas Blood Bull, que son unas cartas que se puede medir un poco el deterioro de cómo pueden deteriorarse los materiales. Son como ay, no son cartas de color, es que no me sale ahora la palabra, pero cómo se pueden deteriorar los materiales. Entonces se pone, digamos, el blue, bueno, esa carta de distintos tonos a la exposición de la luz de tu institución y ves un poco si es adecuada o no es adecuada esa exposición. Luego, pues, bueno, pues estamos más familiarizados con los luxómetros que con los uvímetros, ¿no? Luego también los problemas de la estabilidad de las reintegraciones. Se han hecho muchos estudios o varios estudios sobre el tema de los distintos tipos bueno, de materiales de marcas comerciales, ¿no? Las resinas aldehído, por ejemplo, el estudio llevado a cabo por Sánchez Ortiz y otros, bueno, sobre las resinas, bueno, algunas resinas comerciales como las acrílicas, la acuarela de Winsor and Newton y luego también, bueno, pues tener en cuenta las investigaciones de Margarita San Andrés, Sonia Santos o Rocío Bruquetas sobre el deterioro y la estabilidad de los pigmentos, ¿no?
Luego también el daño de los disolventes, digamos, no me voy a entretener aquí, pero de esos disolventes a los diferentes materiales, ¿no? Ya lo hemos visto, que todos esos pigmentos o tintes van vehiculizados en un disolvente. Entonces, bueno, pues eso pueden dañar también no solo el color, sino, bueno, pues la queratina o las válvulas, etc, etc. El tema, bueno, pues cómo se unen también un poco todas esas sustancias al material que vamos a restaurar, ¿no? Y bueno, pues el tema de la interacción, ¿no? Muchas veces el pH de los propios pigmentos, pues por ejemplo en colecciones con carbonatos, como las conquiológicas, pues pueden dañar bueno, los especímenes, o como pigmentos negros. eh, Pueden también unirse al tener enlaces de carbono, pues pueden unirse con mucha facilidad a nuestros propios especímenes, ¿no? También el daño o solidización del ADN y, bueno, pues las posibles soluciones. Bueno, la limpieza respecto a la contaminación, acidez y polvo, la limpieza periódica de especímenes al aire, sistemas en las puertas de acceso de doble puerta o cortina filtrada, limpieza en salas con aspiración en vez de con mopa, la iluminación, reducción de luces y radiación ultravioleta, colocación de sensores de movimiento, láminas de filtrado ultravioleta en vitrinas, rotación de piezas y uso de facsímiles, sopesar bien el uso de unos materiales u otros dependiendo de la situación, el proyecto CEUS que ya lo hemos hablado, y luego interacción de material de reintegración con el espécimen, pues sopesar bien el uso de unos materiales u otros dependiendo de la situación, aplicar una capa de aislamiento de separación o, bueno, pues testar los materiales que vamos a utilizar pues con el TESODI, la cromatografía. Aquí he puesto bueno, pues un ejemplo del legado Cajal que pusieron unas láminas de 3M. Es bueno, una presentación que hizo mi compañera Natalia Villota este año en las jornadas de colecciones, que la verdad es muy interesante. Y bueno, pues no me extiendo más. Dar las gracias bueno, a Daniel, bueno, al instituto por organizar bueno, pues estos seminarios gratuitos y tan interesantes, pues que nos vienen muy bien a los profesionales y que, bueno, pues que gracias a todos los compañeros también, que he aprendido un montón de cosas y ya está.